Bienvenido, bienvenida a este vídeo número 8 en el cual vamos a estar viendo el capítulo cuarto. En el capítulo cuarto el texto se divide en secciones y la sección primera habla de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. En este capítulo cuarto vamos a estar viendo en todo momento de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Bien, pues como digo, en la sección primera, responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. En el artículo 32 vamos a estar viendo los principios de la responsabilidad, de esta responsabilidad patrimonial. Bien, el punto 1 dice que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone por sí misma derecho a la indemnización. Es decir, la anulación no da derecho por sí misma a la indemnización. Punto 2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con la relación a una persona o con relación a una persona o grupo de personas. Asimismo, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria, de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezcan los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen. Vamos a ver que continúa diciendo: la responsabilidad del Estado legislador podrá surgir también en los siguientes supuestos, siempre que concurran los requisitos previstos en los apartados anteriores. Por tanto, vamos a ver qué supuestos nos dice. A. Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, siempre que concurran los requisitos del apartado 4. B. Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al derecho de la Unión Europea, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5. 4. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido en cualquier instancia sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada. 5. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al derecho de la Unión Europea, procederá a su indemnización cuando el particular haya obtenido en cualquier instancia sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción del derecho de la Unión Europea posteriormente declarada. Asimismo, deberán cumplirse todos los requisitos siguientes. A. La norma ha de tener por objeto conferir derechos a los particulares. B. El incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado. Y C. Ha de existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación impuesta y la administración responsable por el derecho de la Unión Europea y el daño sufrido por los particulares. Vamos con el 6, el punto 6, que nos dice: la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o declare el carácter de norma contraria al derecho de la Unión Europea producirá efectos desde la fecha de su publicación en el BOE o en el Diario Oficial de la Unión Europea, según el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa. Punto 7. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial. 8. El Consejo de Ministros fijará el importe de las indemnizaciones que proceda a abonar
cuando el Tribunal Constitucional haya declarado a instancia de parte interesada la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad. El procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones se tramitará por el Ministerio de Justicia con audiencia al Consejo de Estado. 9. Se seguirá el procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para determinar la responsabilidad de las administraciones públicas por los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma, sin perjuicio de las especialidades que en su caso establezca el Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Bien, vamos a leer ya el artículo 33. En él nos habla de la responsabilidad concurrente de las administraciones públicas. Punto 1. Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la presente ley, las administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso, de forma solidaria. El instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta podrá determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes administraciones públicas. Punto 2. En otros supuestos de concurrencia de varias administraciones en la producción del daño, la responsabilidad se fijará para cada administración atendiendo a los criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención. La responsabilidad será solidaria cuando no sea posible dicha determinación. Punto 3. En los casos previstos en el apartado primero, la administración competente para incoar, instruir y resolver los procedimientos en los que exista una responsabilidad concurrente de varias administraciones será la fijada en los estatutos o reglas de la organización colegiada y, en su defecto, la competencia vendrá atribuida a la administración pública con mayor participación en la financiación del servicio. Punto 4. Cuando se trate de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, la administración pública competente a la que se refiere el apartado anterior deberá consultar a las restantes administraciones implicadas para que en el plazo de 15 días éstas puedan exponer cuanto consideren procedente. Bien, vamos a pasar al siguiente artículo que trata de la indemnización. Vamos a irle viendo. De la indemnización, por tanto, se nos dice en el punto 1, solo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiese podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquellos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos. En los casos de responsabilidad patrimonial a los que se refieren los apartados 4 y 5 del artículo 32, serán indemnizables los daños producidos en el plazo de los 5 años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de la norma contraria al derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa. Punto 2. La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado. En los casos de muerte o lesiones corporales se podrá tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de seguros obligatorios y de la seguridad social. Punto 3. La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al índice de garantía de la competitividad fijado por el Instituto Nacional de Estadística
y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley 47 de 2003, general presupuestaria, o en su caso a las normas presupuestarias de las comunidades autónomas. Punto 4. La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado. Pues pasamos ya al artículo 35 y damos finalizada ya la sección primera. Artículo 35 dice responsabilidad de derecho privado. Vamos a ver de qué trata. Cuando las administraciones públicas actúen directamente a través de una entidad de derecho privado en relaciones de esta naturaleza, su responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto en los artículos 32 y siguientes, incluso cuando concurra con sujetos de derecho privado o la responsabilidad sea exigida directamente a la entidad de derecho privado a través de la cual actúe la administración o la entidad que cubra su responsabilidad. Bien, pues como había dicho antes, lo dejamos aquí y en el siguiente vídeo estaremos viendo la sección segunda, que habla de la responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas. Así que te espero en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta pronto.